la carta que estamos leyendo, Timoteo, fue escrita para Timoteo, quien es el destinatario. Segunda, nosotros decimos segunda de Timoteo, ¿no? Pero es segunda a Timoteo, porque es a Timoteo que le escribe el apóstol Pablo. Bueno, Timoteo, vamos a ver quién fue Timoteo. Acompáñenme, por favor, en Hechos capítulo 16. Hechos 16. Un poquito de contexto para volver a Timoteo, ahí donde estamos, y tenga su lugar apartado, por favor. Ahí en Timoteo. Segunda Timoteo. Y bueno, vamos a Hechos 16. Dice la palabra de Dios. Después llegó a Derbe, está hablando de Pablo, y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban que, hermanos, buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, perdón. Entonces ahí está, ¿no? Timoteo era un joven, que el apóstol Pablo visita una iglesia ahí, dicen Derbe y en Listra, lo conoce y todos hablan bien de Timoteo y dice, no, pues me gustaría que él se fuera conmigo a mi equipo, ¿verdad? Que se juntara y vamos a predicar y lo circuncidan porque recuerden que la circuncisión es una señal del pacto que tiene el pueblo judío como nación, ¿no? Todos ellos se circuncidan, los niños a la edad de 8 días nacidos, como señal del pacto entre Dios y Abraham. Y, y bueno, Timoteo tenía su mamá judía, pero su papá era griego, dice la palabra de Dios. Entonces, bueno, él no fue circuncidado a los 8 días de nacidos, aunque la mamá quería, el papá decía, no, ¿sabes qué? Yo tengo mis dioses, yo tengo mi costumbre, no se va a hacer. Y bueno, ahí está la lucha, ¿no? Del yugo desigual. Siempre va a haber una diferencia ahí, ¿no? Entonces, se cree que el apóstol Pablo en Hechos capítulo 14, si me acompañan, versículo 5 y 6, 14, 5 y 6 dice, pero cuando los judíos y gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron ¿a dónde? A Listra y a Derbe. Pues ahí en su primer viaje misionero, el apóstol Pablo llega y se cree que llega ahí desde Hechos capítulo 14 a Derbe y a Listra y ahí conoce a Timoteo y le testifica, le habla de Cristo y se convierte Timoteo. Ya en el Hechos capítulo 16 ya viene por segunda vez el apóstol Pablo y llega a Derbe y a Listra y ahora se encuentra que este Timoteo ya había crecido, ya estaba grande, pero no solamente, bueno, no, muy grande, ¿no? Se cree que tenía aproximadamente 16 años en Hechos 16, pero los hermanos hablan muy bien de Timoteo, dicen, oh, tremendo, ¿verdad? Y no solamente en un solo lugar, sino en Derbe y en Listra, hablan de él, y Pablo dice, a ver, y lo ve, y le cae bien, yo creo, ¿no? Y dice, no, pues yo me lo llevo, y lo circuncida, ¿verdad? Porque va a ir a las sinagogas a predicar, y al pueblo gentil también, y ahí está Timoteo. Pasó nuevamente por Listra y bueno, ahí le predica el apóstol Pablo. Este, Timoteo, hermanos, pudo haber seguido la religión, por así decirlo, de su papá. Su papá era griego, ¿recuerdan? Él pudo haber dicho, no, pues mi mamá es una mujer pues que va a la iglesia, que es piadosa, de hecho era muy conocida. Su mamá se llamaba Eunice y la abuela de Timoteo se llamaba Loida. Y Pablo le dice, oye, cuando me acuerdo de ti, recuerdo la fe no fingida de tu abuela y de tu mamá, hombres, mujeres, perdón, muy, muy piadosas, y esa fe también hay en ti, ¿no? Entonces, Timoteo pudo haber dicho, ¿saben qué? Pues yo me voy a ir con mi papá a su iglesia, ¿sí? A su templo, a adorar a los dioses tales y tales, ¿no? Pues voy a celebrar las fiestas paganas que va con mi papá. O pudo haber decidido, ¿saben qué? Pues yo voy a asistir a leer la ley de Dios con mi mamá, voy a escuchar, ¿verdad? Él pudo haber decidido por una de dos, pero él decidió por la fe de su mamá y de su abuelo. Y bueno, esto nos dice que el hecho de no tener o ser únicos en cuanto en la familia, a venir a la iglesia no debe ser un impedimento para venir, ¿verdad? Y yo creo que algunos aquí cuando se comenzó recién la iglesia, fuimos testimonio de ello, ¿no? Nuestros papás no querían, nuestros familiares no querían,
pero veníamos, hermanos, y si usted es el único en su familia que sigue a Cristo, pues ánimo, échele ganas, amén, vale la pena. Y entonces ahí está Timoteo, y miren, Timoteo fue usado, bastantes veces por el apóstol Pablo. Primero a los Corintios 4:17, primero a los Corintios 4:17, si me acompañan. Hoy quiero usar la Biblia mucho ahí para... Primero Timoteo 4:17, dice así la palabra de Dios. Por esto mismo os he enviado, ¿a quién, hermanos? Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Dice el apóstol Pablo, hay problemas en la iglesia, yo les voy a mandar a Timoteo para que les recuerde cómo yo enseño y cómo yo procedo. Y bueno, no, la iglesia de los Corintios de Corinto era una iglesia muy inmadura, tenía muchos problemas, había divisiones, había pleitos entre ellos, había pecado ahí también, recuerdo en qué capítulo 5 me parece, y había muchas cosas. Y Pablo dice, yo no puedo ir. Recordemos que los viajes en aquellos tiempos eran muy, muy difíciles. No había Volaris, ¿no? O Aerobús o todas esas aerolíneas. No había ni autobús, hermanos. Era caminar y luego embarcarte y luego en caballo y luego, o sea, para llegar a otro lugar. Y Pablo no podía viajar, tenía pastorado en un lugar, comenzaba ahora en otro lugar, estaba preso tal vez. Y entonces no podía. Y dice, les voy a mandar a mi hijo Timoteo para que les recuerde lo que yo hago. Entonces, cuando había problemas en alguna iglesia, enviaba a Pablo a Timoteo. Y vemos en Tesalonicenses 3:2, en 1 Timoteo 4:12 también. Mire, acompáñame en Filipenses 1, por favor. Filipenses 1, dice así la palabra de Dios. Filipenses 1. Pablo, ¿y quién, hermanos? Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Este es el destinatario, no, el remitente, ¿cómo se llama? El que manda la carta, ¿verdad? Aquí firma quién. Pablo y quién. Y Timoteo. ¿Dónde estaba Pablo cuando escribió la carta a los filipenses, hermanos? ¿Alguien sabe? En la cárcel. El apóstol Pablo tal vez no estaba, no recuerdo si estaba preso en la cárcel misma o estaba ¿cómo se llama esto? ¿Domicilio? Domicilio. Este, pero estaba preso, de todos modos tenía un soldado ahí que lo estaba vigilando, no podía salir de esa casa. Y hermanos, ¿quién quisiera ser un prisionero voluntario? ¿Quién quisiera ir a la cárcel voluntariamente? Nadie, hermanos, nadie iría. Yo creo, vengo a estar aquí en la cárcel. ¿Y qué hiciste? No, nomás quería. O sea, nadie iría, hermano, por voluntad propia a la cárcel. Pero Timoteo sí lo hizo. No que él haya cometido algo, sino metieron a Pablo en la cárcel, los judíos, por acusaciones falsas. Y él, al estar en la cárcel, necesitaba ayuda. Y Timoteo dice: ¿Saben qué? Yo me quedo con Pablo. O sea, qué tremendo, ¿no? Ahí estaba, y por eso vamos a Filipenses. ¿Por qué? Porque aquí está firmando y mandando la carta desde la cárcel del apóstol Pablo, pero dice, también es Timoteo está conmigo. Entonces, cuando había problemas en alguna iglesia, Pablo enviaba a Timoteo. Filipenses se escribió desde la cárcel y tiene la firma de Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Después de la muerte de Pablo, Timoteo sigue predicando el Evangelio y ahora él es el preso del Señor Jesucristo. Mire Hebreos 13:23. Hebreos 13:23. Hebreos capítulo 13 y versículo 23 dice la palabra de Dios así. Sabed que está en libertad nuestro hermano, ¿quién? Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a veros. Bueno, aquí, bueno, muchos dicen que Pablo escribió Hebreos, otros que no, yo pienso que no. Y entonces el escritor a los hebreos les está diciendo, ¿saben qué? Ya fue puesto en libertad nuestro hermano Timoteo, ¿no? Ahora Timoteo no era un acompañante del apóstol Pablo en la cárcel, ahora él fue preso por predicar la palabra de Dios. Ahora le tocó estar en la cárcel. Y el escritor de Hebreos dice, ya fue puesto en libertad Timoteo, y cuando él venga donde yo estoy, me voy a visitarlos a ustedes. Entonces, él continuó predicando. Fue pastor, evangelista y misionero, Timoteo. Segunda Timoteo 4:5, no vamos para allá. Pero bueno, la historia cuenta, la tradición, esto no está en la Biblia, que sufrió martirio bajo un emperador llamado Domiciano, un emperador romano.
que lo mataron por ser cristiano. Entonces, hermanos, aquí estábamos, volvemos a 2 Timoteo, por favor, capítulo 2. A este Timoteo le escribe la carta, este, Pablo, antes de morir. De hecho, 2 Timoteo fue este, la última carta que el apóstol Pablo escribió antes de ser decapitado. Mire capítulo 4, versículo 9, cómo le dice Pablo a Timoteo, que dice, procura venir pronto a verme. O sea, necesito que estés aquí. O sea, ven por favor, le dice Pablo a Timoteo. Pablo está en la cárcel, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Y ahí está, ¿no? La carta a Timoteo. Y entonces, vamos a leer, hermanos, versículo 14, 2 Timoteo 2:14. Recuérdales esto, dice el apóstol Pablo a Timoteo. Mire, 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en... Y le da muchos consejos. Pablo sabía que estaba a punto de morir. Este, Pero bueno, mire, versículo 14. Recuérdales esto, está hablando, recuerda a la iglesia, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita palabras vanas y palabras profanas, perdón, más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena o como cáncer, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Aquí el apóstol Pablo compara la iglesia con una casa grande, dice, y en una casa grande, hermanos, hay utensilios de oro y de plata y de barro y de madera, ¿no? Todos nosotros en nuestras casas, en nuestras casitas, tenemos utensilios para usos honrosos y para usos viles. Hermanos, ¿sí? Por ejemplo, un utensilio, por así decirlo, para uso honroso en la casa sería ah, un cuadro, ¿no? Un cuadro ahí en la pared. Es para uso honroso, no para adornar, por así decirlo, la casa. Otro utensilio sería que un reloj ahí en la pared, uso honroso, ¿no? ¿Qué más podemos tener, hermanos, como uso honroso en la casa? A ver, alguien. No sé, en Navidad luego ponen los foquitos esos, ¿no? Es para uso honroso, para adornar la casa. Y podemos mencionar otras cosas que son para uso honroso. Y también tenemos utensilios para uso vil, ¿no? ¿Como qué tenemos para uso vil? Ah, el recogedor, ¿no? La taza del baño, ¿verdad? El recogedor, el bote de basura. ¿Quién quisiera hacer un bote de basura? Nadie, ¿verdad? Y entonces, hermanos, en una casa grande tenemos que utensilios para uso, la escoba, ¿verdad? Tenemos, y etcétera, donde come el perro, ¿no? Hermanos, podemos mencionar tantas cosas que tenemos para, bueno, un piano, hermanos, tener una casa, un piano es para uso ¿qué? Honroso, ¿no? No todos tenemos piano en casa, pero cuando uno tiene, tengo un piano, qué bonito, ¿no? Y en la iglesia tenemos piano de cola, qué bendición. Entonces, pero hay también para uso vil. Y el apóstol Pablo dice, hablando de la iglesia también hay utensilios para uso honroso y utensilios para uso vil en la iglesia. Y hermanos, quiero decirles, en la iglesia, ahora sí que como dicen, hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Porque, porque todos tenemos una necesidad de adoración y gente que viene a la iglesia a suplir esa necesidad sin siquiera ser salvo, ¿sí me entienden? Y son bienvenidos. O sea, nadie tiene el libro de la vida en la mano para ver, este sí es salvo.
pásele, por favor. Ayer estábamos afuera con el hermano Arturo y dicen que había una lista y que estaba citado tu nombre y pasabas. Y que si no. Yo, la verdad, yo cuando entré no había nadie. Entonces, no sé si estaba mi nombre o no estaba mi nombre ahí. Bueno, Arturo entró conmigo, así que no nos dijeron nada, ¿no? Y pasamos. Nosotros no tenemos, hermanos, en nuestras manos el libro de la vida para decir, a ver, este, Oli, a ver, Oliver, sí, es algo, pásale, Oliver, a ver, en la puerta, ¿no? Que los sugieres se paren ahí. A ver, Selenita, sí, es Salva, pásale. A ver, Bris, sí, Salva, pásale. ¿No? Isabel, a ver, sí, Salva, pásale, te salvaste. Y entonces, hermanos, y que, hermano Gerardo, no es salvo, no, hermano, por favor, regrese. Y yo, ay, bueno, ni modo. No, hermano, nadie tiene el libro de la vida en la mano para decir, este sí es salvo, este no es salvo. ¿Sí me tienen entender, hermanos? Entonces, en una casa grande va a haber de todo. Va a haber utensilios de uso honroso y utensilios de uso vil, está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, está hablando de creyentes genuinos y creyentes profesantes, o sea, que dicen que son salvos. Va a haber de todo en la iglesia. Y entonces dice el apóstol Pablo a Timoteo, oye, tú, versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Si tú eres salvo, preséntate aprobado ante Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y dice más, evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como cáncer, de los cuales son Himeneo y Fileto. Bueno, en esa iglesia había falsos profesantes, quienes, por ejemplo, dos, Himeneo y Fileto. Ellos eran para uso vil. Había en esa iglesia, en esa casa grande, dos utensilios de uso vil. Eran Himeneo y Fileto. Y entonces, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Dicen, en esa iglesia estaban dos hombres llamados uno Himeneo, otro Fileto, y estaban enseñando en la iglesia que no va a venir Cristo, que no va a haber resurrección de muertos. Dicen, no, ya eso ya ocurrió, no va a pasar nada de eso. Estaban enseñando falsa doctrina. Y Pablo le dice, el versículo 19 a Timoteo, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. ¿Cuál es el sello? Conoce el Señor a los que son suyos, pero Él sí sabe quiénes son salvos, dice. Conoce el Señor a los suyos. Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo qué. Yo las conozco y me siguen. Él sabe, Él sí tiene el libro de la vida en la mano, ¿verdad? Y entonces dice, y segunda parte, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y el versículo 20 menciona lo de la casa. En una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. La segunda parte dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. A Timoteo no le dice Pablo, ¿sabes qué? Deja de ir a la iglesia. No le dice, oye, apártate de la iglesia. No, dice, apártese de iniquidad. En esa iglesia, hermanos, donde estaba pastoreando, Timoteo le dice, evita las palabras que ellos están hablando mucho, y Himeneo y Fileto están diciendo que esta doctrina y que aquello, dice, tú evita y tú predica la sana doctrina. Dice, traza bien, que usa bien la palabra de verdad, preséntate a Dios aprobado. Y entonces, en una casa grande va a haber de todo, pero tú no dejes de ir a la iglesia, le dice. No dice, apártate de la iglesia, dice, apártese de iniquidad. A Timoteo no se le ordena abandonar la iglesia. Tampoco se le manda que deje la cristiandad. Entonces, mira, como en la iglesia también hay utensilios de uso vil, entonces, pues reniega de tu fe, vuélvete al ateísmo, vete al mundo. No se le dice, vete al mundo, no se le dice, deja de ir a la iglesia, se le dice a Timoteo, apártate de qué? De iniquidad. Sería imposible dejar la fe sin dejar la iglesia, ¿no? Decir, no, pues ya no voy a ir a la iglesia, lo más seguro es que va a caer uno en el ateísmo. Así que, hermanos, aquí Pablo le dice que debe de apartarse de los que son malos y de evitar contaminaciones de malas doctrinas. Dice, mira, están Himeneo y Fileto ahí que son como un cáncer, como gangrena, y dice, y sus palabras conducen más y más a la impiedad. Apártate de ellos, apártate de ellos. No está diciendo apártate de la fe, deja de ir a la iglesia, está diciendo apártate de ellos. ¿Sí me entienden, hermanos? Entonces, hermano, quiero decirle, esto no es sorpresa y es Biblia, ¿no? Debemos de, y qué bendición, hermanos, saludarnos y venir y platicar, es muy bonito, ¿verdad? Pero también uno debe de tener, y no lo digo por nada
que yo esté mirando, hermanos, la verdad es que el pastor me avisó una hora antes del culto que iba a predicar. Dije, ¿a qué voy a predicar? Y este fue el primer mensaje, así que, hermanos, por esto estoy predicando este mensaje, ¿no? Este es el más fresco que tenía en mi mente. Y entonces aquí le dice, apártese de iniquidad. Y quiero decir, hermanos, en toda iglesia va a haber, este, utensilios de oro y de plata, pero también va a haber utensilios de madera y de barro. ¿Sí me entienden? En toda iglesia. No va a ir usted a una iglesia donde aquí todos son salvos, todo. Una iglesia perfecta, hermanos. A ver, ¿cuántos de aquí reconocen que tienen fallas? Ok, todos. Ahora, ¿usted cree que hay una iglesia donde haya alguien que no tiene fallas? No hay, entonces sí, no, exactamente, entonces no va a haber iglesia perfecta, porque en toda iglesia va a haber, pues, humanos de carne y hueso, como usted y como yo, sí me entienden, hermanos, que estamos luchando, ¿verdad? Contra el pecado, contra la carne, contra el diablo. Pero bueno, ahí está, ¿no? Entonces, en todos lugares va a haber utensilios de honra y vasos, ¿verdad? De deshonra. Y entonces le dice a Timoteo, oye, tú consérvate libre de las malas asociaciones para que seas un vaso de honra. Dice ahí, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Versículo 20, pero en una casa grande no dice, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Entonces, dice ahí en el versículo 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento que para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Hermanos, y estoy hablando a la iglesia de Ríos de Oliva, ¿no? ¿Va a haber instrumentos de uso honroso en la iglesia? Sí. ¿Va a haber instrumentos de uso vil? Sí. Hermanos, en toda iglesia va a haber. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué se manda? Ah, no, pues mira, si hay un instrumento de uso vil, entonces ¿qué? Voy a dejar de ir a la iglesia. ¿Eso es lo que se le manda a Timoteo? No, no, o sea, no. Solo aléjate de esa persona que está enseñando falsa doctrina o ahí, ¿verdad? Dios le bendiga, que el Señor le guarde y ya, ¿no? Ah, pero mira, es que el hermano, el otro, por eso voy a dejar de ir a la iglesia. No, no se le está dando esa orden. Y hermanos, quiero decirle que si usted se fija en los defectos de los hermanos, va a encontrarlos. Vamos a encontrarlos. Todos tenemos, ¿verdad? Nuestra humanidad. Este, decía Martín Lutero, ¿no? Y yo creí que el viejo hombre se había muerto, pero el miserable sabe nadar, ¿no? Está hablando de las aguas del bautismo. Todos tenemos un viejo hombre que está ahí todos los días y el espíritu ahí que está ahí y dice estos, am, ¿cómo dice en Gálatas? Ajá, se oponen entre sí para que no hagas lo que se te antoje, ¿no? Ahí está todo el tiempo, todos estamos batallando con eso, pero no se nos manda, pues deja de ir a la iglesia, pues reniega de la fe. No, apártate de iniquidad solamente, eso le está diciendo. Hermanos, y eso es un error, ¿no? De poner la vista en los hermanos, ¿sí? Ay, a veces por eso muchos ya no están viniendo. Porque, mira, es que aquel, yo me acuerdo, hermano, un hermano fue a mi casa, este, y me empezó a hablar mal de todos, de todos. Mira, es que el pastor así, y es que el hermano acá, y ese tiene muchos años, y el otro hermano así, y todos. Y yo dije, oiga, y yo, me dice, a ti te falta inexperiencia, me dice. Inexperiencia, creo que experiencia, digo, no, inexperiencia te falta. Me dice yo, bueno, no entendí, creo que yo tenía como 13, 14 años, ¿no? Hermanos, y si se enfoca uno en ver los defectos, vamos a encontrar los defectos de todos. No se trata de eso, ¿sí? Se trata de apartarnos de quienes son mala influencia para nosotros. ¿Para qué? Mire, versículo 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, hermano. ¿De cuál de los dos utensilios quiere usted ser? ¿Instrumento de honra o instrumento de deshonra, de uso vil? Yo creo que todos queremos ser instrumentos de honra. ¿Qué necesitamos hacer? Limpiarnos de estas cosas, limpiarnos de esas cosas, alejarnos de quienes nos son de mala influencia.
Será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Hermanos, es muy necesario y urgente encontrar hermanos que estén dispuestos para toda buena obra en la iglesia. Sí, sí, sí. Este, a veces escasean hay que pedir, por favor, de rodillas casi para que se haga algo, ¿no? Y hermanos, necesitamos estar dispuestos para toda buena obra, toda buena obra. ¿Ven? Pero ¿cómo sería un instrumento útil cuando me alejo de las malas asociaciones? Malas asociaciones. Será útil al Señor, dice ahí, versículo 21. El Señor, la palabra es al dueño, al amo. ¿Verdad? Y estará dispuesto para toda buena obra. Es decir, estar listo en todo momento para ser empleado en todo lo que su dueño pueda disponer. Entonces, hermanos, en todas las iglesias va a haber instrumentos de honra y de deshonra. Si queremos ser de honra, necesitamos apartarnos de iniquidad, apartarnos de malas asociaciones, limpiarnos de esas cosas y seguir al Señor. Amén, hermanos. Mire, versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles. A Timoteo le dice, sí, aléjate de las malas influencias, apártate de iniquidad, pero también se le dice, aléjate, huye qué, de las pasiones juveniles. Y le dice porque Timoteo era joven. De hecho, cuando se escribe la carta a Timoteo, miren, ya había pasado unos 16 años. Sí, sí, en Hechos 16, cuando Pablo toma a Timoteo para ir con él, tenía 16 años, más 16 años en el ministerio. ¿Cuánto? 16 más 16, 32 años. Ya tenía aproximadamente Timoteo cuando Pablo estaba escribiendo esta carta. Se cree que tenía esa edad, 30 y tantos, Timoteo, y se le dice que es joven. Amén. Si hay alguien aquí de 30 y tantos, es joven todavía. Amén. Aquí le dice Pablo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, ¿no? Este, pero le dice, o sea, no solamente apártate de los que son mala influencia, no solamente te apartes, ¿verdad?, de toda iniquidad, pero también apártate de las pasiones juveniles, de las pasiones de la carne. Hermanos, quiero decirle algo. Su enemigo y mi enemigo no son algo que usted puede ver. ¿Sí me dio a entender? O sea, no es el hermano fulanito mi enemigo. No es la hermana fulanita mi enemiga. No, no, no. ¿Quién, hermanos, de verdad es nuestro peor enemigo? El pecado, ¿no? La carne. ¿Y dónde es el pecado? En la carne, en el mundo y en el diablo. Entonces, si yo estoy peleando con otro hermano, otra hermana, estoy peleando la batalla equivocada. O sea, yo debo de pelear contra el pecado, lo que debo de estar luchando todos los días. Entonces, hermanos, aquí le dice, huye de las pasiones. Y quiero decirle algo, hermanos. No me acuerdo quién era, lo mencioné el jueves, pero alguien decía, oraba, ¿no? Creo que fue Agustín de Hipona, que decía, Señor, líbrame de ese hombre malvado que soy yo mismo. Él oraba, Señor, líbrame de mí. Evidente, hermanos. Y, hermanos, la lucha más grande que tenemos es con nosotros mismos. A veces somos muy compasivos con nosotros, ¿verdad? Miramos un pecado que alguien está haciendo, cuando nosotros queramos, ¿verdad? No es tan malo. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, hermanos, necesitamos nosotros tener en cuenta que somos nuestro peor enemigo. Creemos, ¿verdad?, que estamos haciendo un bien cuando las sugerencias que a veces nos da la carne son pecaminosas. Pero por pensarla, nosotros pensamos que no es tan grave, pero es igual. Y entonces, no solamente debemos de apartarnos de los que son mala influencia, no solamente debemos de apartarnos de iniquidad, debemos apartarnos de las pasiones juveniles, que no solamente se puede referir a apetitos físicos, sino también al deseo del dinero, al deseo de la fama y al deseo del placer. Dice Pablo a Timoteo, huye de esas pasiones juveniles, huye de eso. Cuando tengas en tu mente, ¿verdad?, en tu corazón, como el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, salió del mundo, y dice, queremos comer ajos, cebollas, puerros, ¿qué más? Carne, y todo lo del mundo, ¿verdad? Se les antojaba. ¿Por qué no volvemos allá? Designemos un capitán para que nos lleve de regreso. Hermanos, a veces estamos, anhelando bueno, los que conocieron el mundo, volver al mundo. Y hermanos, no debe ser así. Huye de esas pasiones juveniles, dice la palabra de Dios. Huye de las pasiones juveniles.
Pero, ¿verdad? Puede decir, puede referirse al deseo de la fama, del dinero y del placer. Puede también incluir, ¿verdad? La voluntariedad, es decir, pues me da igual si voy o no voy, si me voy a entender a la iglesia, si hago o no hago. La impaciencia, y hablando de los jóvenes son muy pacientes siempre, gracias a Dios, hermanos, amén. ¿Verdad que no? No, explotan muy rápido, explotamos. Yo ya no tanto, pero ya he aprendido a dominar el viejo hombre, pero a veces también sí sale de control. Hermanos, y ese es la impaciencia. Como jóvenes debemos de controlar eso. Huye de las pasiones juveniles. Y no solo es con los jóvenes, a veces con los adultos también, ¿verdad? Casi no. Aquí no, en Ríos no. Allá, ¿verdad? Hermanos? Allá, hermanos, en todos lados, encima. Entonces, huye de eso, de los apetitos físicos, el deseo del dinero, el deseo de la fama, el deseo del placer, la impaciencia, el orgullo. Aquí, gracias a Dios, somos humildes en Tijuana, hermanos. Somos, como estamos en la frontera, ¿verdad? No, hermanos, la verdad que el orgullo es un pecado que traemos desde niños, yo creo. El niño quiere todo para sí, ¿verdad que sí? Y el adulto no, el adulto ya maduró, ya no es tan orgulloso. Amén. Ok, no se escuchó ninguna amén, hermanos. Pero es que a veces conforme va creciendo uno más orgulloso es. Si me la hacen, me la pagan, ¿no? No, aquí no, o sea, aquí yo sé que aquí no, no solo digo lo que ha pasado en otros lugares. No, hermanos, es que la verdad batallamos con el orgullo. Queremos ganar siempre el debate, ¿no? Queremos tener siempre la razón. Y hermanos, yo estoy en algunos grupos, ¿no? De Facebook de teología o de Biblia y todo eso. Y se ponen a pelear entre ellos, ¿verdad? Es que no, esta doctrina y luego no, que esta doctrina y todos quieren ganar. Y ya mejor me salgo de esos grupos, hermanos, eso es orgullo. Y bueno, el orgullo, la impaciencia, la frivolidad, es decir, el ser indiferentes a las cosas de Dios. Es una pasión juvenil, ¿verdad? Pues los jóvenes, prefieren estar en el celular que venir a la iglesia, ¿no? Y no solo los jóvenes. Y aquí digo jóvenes porque aquí se usa las pasiones juveniles, ¿no? Porque Pablo le está diciendo a Timoteo. Y a veces, hermanos, preferimos hacer otras cosas que hacer la obra de Dios, las cosas espirituales. ¿Y qué debemos hacer con esas cosas, hermanos? Huir, huir, huir de esas cosas. Entonces, un comentarista dice que probablemente Timoteo tenía unos 35 años cuando Pablo le escribe esta carta. Por ello, pasiones juveniles no necesariamente denotan concupiscencias típicas de la adolescencia, sino que también incluirían todos los deseos malos que se presentarían a un joven siervo del Señor y que tratarían de apartarlo del camino de la pureza y de la justicia. Huye de todo lo que te quiera apartar de las cosas de Dios. Huye de las pasiones juveniles. ¿Qué es huir, hermanos? ¿Qué es huir? Huir, correr, ¿no? La palabra huir es cuando viene un ejército contra otro ejército, la Biblia, ¿no? El Antiguo Testamento. Y este ejército ve que es menor y que tiene menos fuerza que este ejército. ¿Qué hace este ejército? Corren, se dispersan, huyen. Así dice que debemos de hacer nosotros con las pasiones juveniles, huir de ellas, huir de ellas. No, es que yo sí puedo, cuando quiero lo puedo dejar. No, no, debemos de qué? Huir, huir de ello. Entonces, si quiero un instrumento en esta iglesia, en Ríos de Agua Viva, ¿verdad? En esta casa grande, por así decirlo, en términos de Pablo, un instrumento de honra, útil, dispuesto para todo bueno, santificado, para Dios, ¿qué necesito hacer? Número uno, apartarme de las malas influencias. Y yo sé que aquí no hay malas influencias. Número dos, apartarme, ¿verdad? De toda iniquidad, dice ahí el pasaje, ¿verdad? Hay gente que enseña mala doctrina, ok, pues me alejo de esa persona. Pero también debo de huir de mis pasiones, ¿verdad? De la carne, para ser un instrumento santificado al Señor. Huye de ello, huye de ello. Y entonces ya estoy como que limpiando, me estoy santificado para el Señor. Pero no solamente se tiene que huir de ello, sino mire el versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia. Sigue la justicia. No solamente se trata de dejar algo, hermanos, porque a veces, si uno deja algo, queda un vacío ahí. ¿Qué tenemos que hacer? Llenarlo, llenarlo. ¿Con qué? Bueno, pues ahí dice, sigue qué?
la justicia. Sigue la justicia. No solamente tiene que huir de algo, sino tiene que seguir algo. Hay lo negativo y lo positivo. Debería seguir la justicia. Debería seguir la justicia. Y bueno, ¿qué significa la justicia? Significa, ¿verdad? Ser eh, justo en su trato con sus semejantes, honrado, pues justo es la palabra, honrado, no sé si hay otra palabra, equitativo. Eso es seguir la justicia. Dice, ok, sí, huye de esto y de esto y de esto, pero también sigue esto, o sea, busca esto, procura esto, sigue que la justicia, procura hacer justo con los hombres y con Dios. ¿Recuerdan cuando Cristo dice, dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? Eso es justicia. No debáis a nadie nada, al que honra, honra, dice el apóstol Pablo en Romanos. Entonces, esto es seguir la justicia. Sigue la justicia. Sé justo en tu trato con los demás. Sé justo en tu trato con los demás. Bueno, no solamente tiene que seguir la justicia, también tiene que seguir la fe. Dice ahí, sigue la justicia, la fe, la fe. La fe significa fidelidad, integridad absoluta. Y bueno, fe, de acuerdo, mire, a Hebreos 11:1, si se lo saben de memoria, dice, es pues la fe que la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sigue la fe, sigue la justicia, pero sigue la fe también. Es decir, confía totalmente y depende totalmente de Dios. Alguien lo define como una confianza sincera y dinámica en Dios. O sea, sigue creciendo en fe, sigue creciendo en fe, sigue creciendo en fe. Entonces, no solamente apártate de esto y de esto y de esto, pero también procura esto, procura ser justo con los demás, ser justo con los demás, ser justo con los demás. Dale a Dios lo que es de Dios, dale a los hombres lo que es de los hombres. No debáis a nadie nada, dice, al que honra, honra. Mira, acompáñame en Romanos, por favor, Romanos 14, para no parafrasear. Este, es 14, ¿verdad, hermanos? Este, perdón, hermanos. 14, 17, dice, 13, 7, perdón. Dice, pagad a todos lo que debéis. Esto es justicia, hermanos. Si debes tributo, dice, paga el tributo. Si debes impuesto, paga el impuesto. Aunque aquí pues ya nos cobran el impuesto, ¿no? En los productos. Entonces creo que no debemos. Este, al que respeto, ¿qué? Respeto. Eso es ser justo, o sea, darle respeto al que merece. Y al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces, hermanos, eso es seguir la justicia. Sí, seguir la fe significa confiar siempre en Dios, confía más en Dios, confía más en Dios, confía más en Dios. Mire, 2 Timoteo, volvemos ahí, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, sigue la fe, y después dice sigue ¿qué? El amor, ¿no? Y hermanos, debemos de procurar el amor. Es, sí, o sea, amar a Dios y todo ello, pero el amor a Dios se muestra, ¿no? Amando a los hermanos y amando a las almas que no son salvas. Habla la Biblia, es un amor sacrificial, dice la Biblia, porque de tal manera, entonces Juan 3:16, porque de tal manera que amó Dios al mundo. ¿Cómo dijo Dios? Pues yo les amo bastante, ¿verdad? Les mando muchos abrazos. ¿Ya? No. ¿Que qué? Que dio a su Hijo unigénito. O sea, el amor se demuestra, ¿no? Cuando uno da algo que le cuesta dar. Eso es amor, ¿no? Y amar es sacrificarnos, por así decirlo. Entonces, sigue la justicia, sigue la fe, sigue el amor. Desprende. Y hermanos, a veces viene un misionero, ¿no? No, tiene lo último. Y ahí, no sé qué ha pasado. Vamos a hacer una ofrenda misionera. Ay, vamos a la hora misionera y a veces me desprendo del último que tenía. Y ese se va.
Ya, asóciate con cristianos, para lo que estamos viendo. Bien, entonces, gloria a Dios, aquí están. Ya están aquí, hermano, todos. Qué bendición. Ok. Gracias, hermano. Estábamos ahí platicando. Nada, es cierto. Ok. Bien, entonces, aléjate de esto, dice, pero también asóciate con cristianos que estén andando con limpieza delante del Señor. Busca, anímalos. Anímate tú con ellos. Amén, hermanos. Amén, amén. Qué bendición. Hoy fuimos a comer con unos hermanos y uno se anima, se motiva cuando practica con otros hermanos, ¿verdad? Y hermanos, eso es muy bueno. Este, bueno, ánimo, ¿no? Busquen asociarse con hermanos, platiquen allá afuera después del culto, ¿verdad? Hermano, mire, ore por mí gracias a Dios por esto. Eso es muy bueno, hermanos. Eso pasó el lunes, ¿no? Yo los miré a todos los hermanos ahí comiendo y dije, vamos a ver qué está pasando allá abajo, ¿no? Y era de varones, hermano, lo que quiero decir es que es bueno eso, motivarse, hace falta. Y cuánto bien nos cae, ¿verdad? Y jóvenes nos falta a veces. Amén. Hasta de que abran los cultos. No sé, ahí no diré más. No, pero igual, hermanas, falta asociarse, ¿verdad? Amén. Pero para bien, ¿no? Evita palabras profanas, dice. Luego a veces. Bueno, y entonces, hermanos, debemos de asociarnos con otros hermanos, motivarnos unos a otros. No, no, la vida cristiana
no se sigue en aislamiento, porque estamos en la pandemia y ahora todos ya quieren ser cristianos en línea. Amén. Dios les bendiga a los hermanos que estén viendo la transmisión, ¿verdad? Pero si se puede venir a la iglesia, hermanos, mejor. Porque a veces, miren, yo la verdad, híjole, ya estamos en verde, ya estamos todos, vénganse. Ay, es que sana distancia. Y el tianguis, ¿no? Acá el martes se pone bien. Hermanos, y ahí sí no hay sana distancia, ¿no? O no sé, pero de verdad que debemos de procurar no buscar el aislamiento. Pues, hay gente que me decía a mí, de hecho, mucho antes de que la pandemia, mucho, como hace como muchos años, ¿no? 7 años, me decían, pues yo, mire, yo leo la Biblia en mi casa, canto a veces en mi casa, y escucho predicaciones en mi casa, no necesito ir a una iglesia. ¿Eso es bíblico, hermanos? Eso es antibíblico, eso es antibíblico. No dejando que de congregarnos. Así que, hermanos, si usted es de los que piensa eso, olvídese, está en contra de la voluntad de Dios. Dice, sigue esto con los que de corazón limpio invocan al Señor. Invocan al Señor. Entonces, hermanos, no se deben de seguir en aislamiento como la gente dice ya, en la sana distancia. Eso ya, hermanos, debería de venirse a la iglesia. Los hermanos ya no deberíamos, tal vez para los que están lejos, transmitir, ¿no? Pero los de casa, aquí está la casa. Amén, hermanos. Y hermanos, de verdad, hermano, y si usted que está aquí con todo amor y temor, le digo, quiere ver los cultos en casa, no, mejor vengas. No importa, más vale tarde, ¿cómo va? Pero seguro, o algo así, ¿no? Hermanos, véngase a la casa del Señor. No, ya eso de las transmisiones ya no. O sea, eso porque ¿verdad? Que la pandemia, que muchos contagiados, y está bien, pero ya pasó. Amén, hermanos. Amén. Nosotros los que estamos aquí vamos a venir todos los cultos, amén. Amén, ok, gloria al Señor por ello. Bien, hermanos, entonces, ¿por qué? Porque las virtudes de la vida cristiana no se viven en aislamiento, sino que se ha de tomar. Pero sí sirve, hermanos. Yo me encontré, y no lo digo por el hermano de pero, hace muchos años, un estudiante de guitarra estaba tocando ahí con los acordes, y dice, dedo, ¿por qué no quiere? No estaba enojado con su dedo, ¿no? Pero el dedo, ¿qué culpa tiene, no? O sea, no podemos, si lo quito, luego me voy a arrepentir. Sí, pero es que no responde, no, sí, pero necesita práctica. Y hermano, lo que quiero decir es que nadie de los que estamos aquí somos, ¿cómo decirle? O sea, no somos necesarios en la iglesia, o sea, nadie. Usted dice, no, pues yo nomás me siento atrás, escucho y me salgo, no, o sea, nadie se va a notar si no voy, no. Somos un solo cuerpo y nos necesitamos unos a otros. Amén, hermano. De verdad, usted no sabe el impacto que puede ser para alguien que venga a la iglesia y de repente diga, ah, este hermano tremendo, ¿no? Y uno nomás viene y se siente y dice, ay, pero probablemente alguien está mirándonos, y eso es un testimonio para ellos. De hecho, cuando alguien falta, hermanos, a la iglesia, uno se siente como que está un vacío. Falta el hermano, falta el... ¿Sí me entienden? Es una bendición verlos aquí. ¿Cuántos se gozan, hermanos, de ver a los hermanos unos a otros? Amén. ¿Cuántos se ponen tristes cuando no vienen algunos hermanos? Amén. O sea, usted es importante entonces, hermano. Así que no, es que si voy nadie se va a dar cuenta, sí se va a dar cuenta. Y le van a preguntar por usted. Y bueno, hermanos, entonces debemos de buscar, procurar estar en la iglesia como miembros de un cuerpo. Y hermanos, dice, mire, volvemos allá, ahí, versículo 20. Segunda Timoteo 2:20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Bueno, ahí está, ¿no? Pero desecha las cuestiones y continúa diciéndole ahí. Bueno, hermanos, algunos piensan, es que si yo quiero servir a Dios, entonces debo de procurar esto. Si voy a ser misionero, si voy a ser pastor o evangelista, entonces debo... No, hermanos, no.
No tiene que ser llamado uno, ¿verdad?, para el ministerio, para ser un vaso útil, porque en una casa grande siempre va a haber esas dos clases de utensilios. ¿Sí me entienden, hermanos? O sea, no necesito decir, pues es que el hermano debe ser esto porque él va a ser misionero, o el otro va a ser pastor, y el otro va a ser evangelista, o va a ser ahí diácono en la iglesia. No, no, no. Todos debemos de procurar ser instrumentos útiles de honra, santificados, dispuestos para toda buena al Señor. ¿Sí me entienden, hermanos? Todos debemos de procurar esto. Amén, hermanos. Amén. ¿Qué necesitamos hacer? Huir de las malas asociaciones, huir de las falsas doctrinas. Aún, hermano, dentro del fundamentalismo, ¿no? Me comentaban algunos, de hecho yo conozco a algunos que están promoviendo el judaísmo, o sea, y cristianos bautistas fundamentales que dicen, no, tienes que judaizarte, y el Shabbat, y cambian el nombre de Dios, Yahweh, y todo esto, ¿verdad? Le cambian y todo. Hermanos, hay que alejarnos de falsas doctrinas. Usted tiene que cuidar de quién escucha a usted en YouTube, porque a veces uno dice, es predicador, ¿verdad? Y vamos a escuchar, hermano, hay que cuidar lo que uno está escuchando, ¿no? Huye de ello, pero también sigue estas virtudes, estas cosas. Y dice, para que seas un instrumento para honra, santificado, útil del Señor. Hermano, no importa si hay himeneos o filetos aquí en nuestra iglesia. Usted enfóquese en servir al Señor, santifíquese, huya de esas pasiones y siga las virtudes. Y hermano, usted va a ser un instrumento ¿qué? De honra. Qué bendición sería que todos estemos aquí instrumentos de honra, ¿no? Útiles al Señor. Faltan hermanos Timoteos. No, no, no me refiero a Timoteos jóvenes, ¿no? Y la verdad faltan Timoteos jóvenes. Ahora en las iglesias es muy difícil encontrar un joven, una señorita que esté sirviendo al Señor. Ahorita, pues, y no estoy peleado en contra de eso, pero la universidad está muy bien. Miren, pueblo que con toda sinceridad le buscamos, Padre, que venimos porque hemos sido redimidos, Señor, de nuestros pecados, comprados del mercado de la esclavitud del pecado y puestos en libertad por la sangre de Cristo. Señor, permítanos no solamente haber sido salvados, sino purificarnos, santificarnos, huir de las pasiones juveniles, huir de iniquidad, de las malas asociaciones y seguir la justicia, la fe, el amor y la paz con los hermanos que le aman y que le buscan, Padre. Pedimos que podamos procurar esto para la gloria de su nombre. Señor, que aquí en la iglesia usted pueda levantar, Señor, hermanos que digan, yo quiero ser un instrumento para honra, yo quiero servirle a Dios, yo quiero buscar más y más la santificación, Padre, porque en este mundo hostil cada vez son influenciados, Señor, sus hijos y se enfrían y se apartan, pero Padre, permita que los que hemos escuchado este mensaje podamos tomar convicciones, Señor, retomar tal vez algunos votos que hemos olvidado y santificarnos, Padre, procurar estar como, no sé, un, un martillo, Señor, un hacha que ya está toda achatada por el servicio, por su disposición, bien afilada, Padre, todo el tiempo para usted y no permita que seamos, Señor, instrumentos para usos de deshonra, Señor. Por favor, permita que todos podamos aquí trazar bien la palabra de verdad, procurar con diligencia presentarnos a usted aprobados, Padre. Pedimos para que usted siempre haga la obra en nuestros corazones, no nos permita estancarnos en nuestra vida espiritual, no nos permita, Señor,
a tropezar tal vez por ejemplos, Señor, que no quisiéramos, este, pero permítanos tomar, Señor, la convicción de seguirle a pesar de los himeneos y los filetos, Padre. Permítanos crecer, Señor, en la obra, sabiendo que nuestro trabajo en su obra no es en vano. Pedimos, Señor, que usted haga la obra en nuestros corazones. Imploramos que Señor, nos dé la gracia, la capacidad para perdonar, para levantarnos, Señor, del letargo espiritual, Señor, levantarnos de nuestro debilitamiento, pues no es tiempo, Señor, para adormecer, no es tiempo para desanimarnos ahorita, Señor. Permítanos erguirnos y levantar nuestros ojos al cielo y esperar, Señor, a nuestro Salvador Jesucristo, velando en todo tiempo, en toda oración y en toda súplica. Pedimos que de esta iglesia, Señor, levante a más hermanos que quieran servirle, levante a más hermanas, Señor, que estén dispuestas a honrarle, a jóvenes, Padre, que estén dispuestos a hacer cosas grandes por usted, Padre Celestial, que Padre levante a una generación pues nueva que quiera levantarse, aún a quienes están caídos, Padre, vuélvalos, por favor, para que sean instrumentos de honra en sus manos. Pedimos esto en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Así, hermanos, todos orando.